5 señales de que Dios te concederá la bendición que has estado esperando. Has esperado, has orado, has soportado días en los que la fe parecía más pesada que la esperanza. Y aún así, algo dentro de ti no se apagó. Algo siguió respirando por debajo del cansancio, por debajo del silencio, por debajo de las respuestas que nunca llegaron cuando tú las pedías. ¿Te has preguntado por qué sigues aquí, creyendo, incluso después de tantas desilusiones? No es terquedad espiritual, es que Dios no abandona lo que está formando. Muchos piensan que la bendición llega como una explosión repentina, pero la verdad es más profunda y también más suave. Antes de que algo cambie afuera, Dios siempre comienza un movimiento adentro. Primero en el corazón, luego en la mente, solo después en las circunstancias. Eso explica por qué existe un tipo de espera que duele, pero no destruye. Una espera que cansa, pero no mata la fe. Una espera que incomoda, pero no rompe la alianza que Dios ya selló contigo. Tal vez te has sentido confundido, inestable, incoherente contigo mismo. Un día confiado, al siguiente agotado. Un momento lleno de fe, al otro lleno de preguntas. Y te dices en silencio, ¿por qué creo tanto? Y al mismo tiempo me siento tan frágil. Pero escucha esto con calma. Esa ambivalencia no es señal de derrota, es señal de transformación. La mente está aprendiendo lo que el espíritu ya intuyó. Y ese proceso no es rápido, pero es real. Dios no acelera formaciones internas para cumplir calendarios humanos. Él trabaja en profundidades que no se anuncian con ruido. Por eso, cuando la bendición está cerca, muchos no la reconocen. Porque esperan un cambio de escenario, cuando lo que primero cambia es el hambre del alma, la forma de desear, la manera de orar, el modo de interpretar la propia historia. Y si la mayor señal de que algo grande viene no fuera un milagro visible, sino un cambio invisible en tu interior. Y si la espera que te duele hoy ya fuera parte de la respuesta que estás por recibir. Hay procesos que no se sienten como favor, se sienten como pérdida, como desgaste, como desierto. Pero son exactamente esos procesos los que ensanchan el alma para que la bendición no la desborde, sino que la habite con orden, con paz, con propósito. No estás atrasado, no estás olvidado, no estás fuera del tiempo de Dios. Estás siendo preparado en un nivel que los ojos no captan, pero que el espíritu reconoce. Y en este camino, cada señal no grita, susurra, no se impone, acompaña, no humilla, forma. Este recorrido que vamos a hacer juntos no es para alimentar ansiedad espiritual, es para despertarte a una conciencia más madura de lo que Dios ya está haciendo en ti, incluso cuando tú creías que no pasaba nada. Y desde aquí, desde este punto exacto de tu historia, comienza un nuevo nivel de entendimiento. No sobre la bendición solamente, sino sobre quién te estás convirtiendo antes de recibirla. Cuando Dios empieza a cambiar tu hambre interior, algo comienza a cambiar en lo más profundo sin hacer ruido. No es una emoción intensa, no es una revelación repentina, es un desajuste silencioso en lo que antes te satisfacía. Lo que antes te motivaba empieza a perder fuerza. Lo que antes te hacía correr ya no te mueve igual. Y al mismo tiempo aparece una sed nueva que no sabes explicar. ¿Te ha pasado? Sigues buscando, sigues luchando, sigues orando, pero ya no por las mismas razones. Algo cambió en tu interior antes de que cualquier cosa cambie afuera. Este es uno de los movimientos más sutiles de Dios antes de una gran bendición. Él no empieza tocando las circunstancias, empieza tocando el deseo. Porque si no cambia primero tu hambre, la bendición te alcanzaría con un corazón que todavía no sabe sostenerla. Por eso, antes de añadir, Dios redefine. Antes de entregar, Él depura.
Antes de sorprenderte con lo que pediste, transforma la forma en que anhelas. Tal vez por eso te sientes extraño contigo mismo. Oras diferente, esperas diferente, te frustran cosas que antes tolerabas, te incomodan lugares donde antes encajabas sin pensar. No es inestabilidad, es reordenamiento interior. El alma está siendo reeducada, el espíritu está aprendiendo a desear en otro idioma, ya no desde la carencia, sino desde la alineación, ya no desde la ansiedad, sino desde la fe. David escribió que Dios satisface de bien el deseo del alma, pero antes de satisfacerlo, lo purifica, porque no todo deseo que sentimos nace del propósito. Muchos nacen de heridas, de comparaciones, de miedos antiguos, de vacíos mal interpretados, y una bendición entregada a un deseo herido no cura, confunde, no edifica, desgasta. Por eso Dios toca primero la raíz del hambre antes de soltar el fruto. Quizás te has dado cuenta de que ya no te conformas con respuestas rápidas, ya no te alimentan promesas superficiales, ya no te basta con palabras bonitas. Hay una búsqueda más profunda en ti, un cansancio santo por lo vacío, una sensibilidad nueva frente a lo que no viene de Dios. Y esa sensibilidad no es debilidad, es madurez naciendo. ¿Te has preguntado por qué, aun sin haber recibido lo que esperas, ya no deseas con la misma desesperación? No es resignación, es transformación. La ansiedad pierde terreno cuando el alma empieza a confiar en procesos que no puede controlar. El deseo deja de ser un grito y se convierte en una espera tranquila. Y eso solo ocurre cuando Dios ya está trabajando en el hambre. Este cambio es tan interno que muchos lo confunden con pérdida de pasión. Pero en realidad es el paso de una fe impulsiva a una fe profunda. Es cuando dejas de querer solo el resultado y empiezas a querer el propósito. Cuando ya no pides solo que Dios te dé algo, sino que te haga alguien capaz de sostener lo que viene. Y aquí es donde muchos se asustan, porque extrañan la versión antigua de sí mismos. Extrañan el fuego descontrolado, aunque ese fuego también los quemaba. Extrañan la urgencia, aunque esa urgencia los llevaba al agotamiento. Pero Dios no quiere que sigas deseando como antes. Quiere que aprendas a desear como alguien que ya está siendo preparado para recibir desde la paz, no desde la carencia. Si sientes que tus deseos están siendo reordenados, no resistas. No intentes volver a sentir como antes. No fuerces emociones antiguas. Permite que Dios eduque tu hambre. Permite que Él ajuste lo que buscas. Porque cuando el hambre cambia, la bendición ya no llega como un ídolo. Llega como un instrumento. Ya no te gobierna. Te sirve. Y tal vez esta sea una de las señales más claras de que Dios está más cerca de responder de lo que imaginas. Cuando ya no deseas lo mismo, cuando ya no pides igual, cuando ya no reaccionas desde la urgencia de antes, algo profundo ya está ocurriendo. La bendición aún no llegó a tus manos, pero ya empezó a llegar a tu interior. El día en que dejas de pedir señales y empiezas a sentir convicción. Llega un momento extraño en el camino de la fe, en el que dejas de pedir pruebas y comienzas a sentir certeza sin explicación lógica. Ya no dices, Dios, dame una señal, sino que simplemente sabes, aunque no tengas evidencia visible. Y ese cambio es profundo, porque pedir señales nace de la necesidad de controlar. Sentir convicción nace de la capacidad de confiar. Son dos movimientos completamente distintos del alma. Al principio, la fe necesita apoyos externos. Una palabra confirmada, un versículo repetido, una coincidencia evidente. Y Dios, en su misericordia, permite eso. Él sostiene al que aún camina con muletas espirituales. Pero llega un día en que esas muletas ya no bastan. No porque Dios se aleje, sino porque te está enseñando a caminar por dentro, a creer sin depender del espectáculo, a avanzar sin aplausos del cielo.
Tal vez te sorprende que ya no buscas confirmaciones como antes. Antes necesitabas constantes afirmaciones para no retroceder. Hoy, aunque el miedo aparece, no te derrumba igual. Antes cualquier duda te hacía temblar. Hoy la duda existe, pero no gobierna. Esa es una señal silenciosa de que tu fe dejó de ser reactiva y comenzó a ser convictiva. La convicción no grita, no se impone, no discute, permanece. A veces incluso convive con lágrimas, con cansancio, con preguntas, pero ya no se quiebra con facilidad. Es como una raíz que crece bajo la tierra. Nadie la ve, nadie la aplaude. Pero cuando llega la tormenta, es esa raíz invisible la que sostiene todo el árbol. Psicológicamente, este es un cambio de enorme madurez. La mente deja de depender solo de estímulos externos para mantenerse firme. Ya no necesita recompensas inmediatas para seguir creyendo. Aprende a tolerar la incertidumbre sin colapsar. Y espiritualmente, este paso es decisivo, porque Dios confía procesos más profundos a quienes ya no necesitan que Él esté demostrando su presencia a cada instante. Quizás por eso ya no te impresionan tanto las promesas grandilocuentes, ya no te aferras a cualquier palabra que suene como solución rápida. Tu espíritu se volvió más selectivo, más sobrio, más silencioso, y tal vez te preguntas si eso significa que te has enfriado. Pero no, no es frialdad, es profundidad, no es pérdida de fe, es fe sin ansiedad. Hay un punto en el que el alma deja de negociar con Dios a través de señales. Ya no dice, Señor, si haces esto, entonces creeré más. Ahora dice, creo, incluso si no veo nada todavía. Y ese cambio no ocurre en personas inmaduras espiritualmente. Ocurre en quienes ya fueron llevados al límite de la espera, en quienes ya atravesaron demasiados silencios como para seguir exigiendo pruebas a cada paso. Este es el día en que tu relación con Dios deja de estar basada en demostraciones y comienza a estar basada en confianza. Y esa transición duele, porque es el día en que te das cuenta de que ya no puedes manipular tu fe con apelos emocionales. Ahora solo te queda confiar. Y confiar de verdad siempre da vértigo, porque confiar es soltar el control. Pero justamente aquí se esconde una de las señales más profundas de que la bendición se acerca, cuando ya no necesitas que Dios te tranquilice con señales, porque dentro de ti comenzó a formarse una certeza más estable que la emoción. Una fe que no depende de lo que ves. Una seguridad que no se apoya en resultados inmediatos. Tal vez nadie a tu alrededor nota este cambio. Nadie lo aplaude, nadie lo reconoce. Pero en el mundo espiritual, este paso es enorme. Porque quien aprende a caminar por convicción ya no retrocede con facilidad cuando el camino se oscurece, ya no se rompe cuando la respuesta tarda, ya no se desintegra cuando la promesa parece distante. Si hoy sientes que ya no pides señales como antes, no te acuses, no te juzgues, no pienses que perdiste algo, tal vez ganaste algo mucho mayor. Tal vez Dios te está mostrando que ya no eres solo alguien que necesita creer. Estás empezando a ser alguien que sabe en quién ha creído. Cuando tu pasado pierde voz, pero aún tiene eco, hay un momento en la vida espiritual en el que el pasado deja de gritar, pero todavía susurra. Ya no te domina como antes, ya no define cada decisión, ya no gobierna tus reacciones. Sin embargo, aún hay ecos, recuerdos que aparecen sin permiso, sensaciones que regresan sin aviso, no para controlarte, sino para mostrarte cuánto has sanado. ¿Te has dado cuenta de que ya no reaccionas igual ante lo que antes te destruía? Eso no es casualidad, es señal de proceso. Antes, el pasado tenía voz, te acusaba, te empujaba al miedo, te repetía quién fuiste como si ese fuera tu destino. Hoy, esa voz se debilitó. Aún se oye a veces,
pero ya no manda, ya no te empuja con la misma fuerza, ya no te hunde con la misma profundidad. Y ese cambio es una de las señales más claras de que la transformación ya está en marcha por dentro. Psicológicamente, esto revela algo poderoso. El trauma ya no está en el centro del sistema nervioso. La herida ya no dirige la conducta. La memoria todavía existe, pero perdió su poder de gobierno. Y espiritualmente, esto es fruto de una obra secreta del espíritu. Porque solo Dios puede tocar la raíz del recuerdo sin borrar la historia, sanar sin negar lo vivido, restaurar sin hacerte olvidar quién fuiste. Tal vez aún te sorprendas cuando algo del pasado aparece, aún duele un poco, aún incomoda, aún genera preguntas, pero ya no te desestabiliza como antes, ya no te arrastra, ya no te roba la fe, y eso es enorme. Porque el día en que el pasado deja de dictar tus decisiones, el futuro queda finalmente libre para manifestarse. David cargaba un pasado pesado, culpa, errores, caídas, traiciones, pero llegó un punto en el que ese pasado ya no definía su identidad. Seguía siendo parte de su historia, pero ya no era su voz principal. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. No estás negando lo que viviste, estás dejando de vivir gobernado por eso. Tal vez por eso ahora percibes el pasado con más quietud, con más sobriedad, con menos reacción emocional. Eso no significa que todo esté completamente resuelto. Significa que ya no estás atrapado. El eco existe, pero la voz perdió autoridad, y esta es otra señal silenciosa antes de la bendición. Cuando la herida deja de mandar, cuando la memoria deja de controlar, cuando la historia ya no te encadena, sino que te enseña. Dios no suele soltar nuevas estaciones sobre corazones que aún están gobernados por viejas voces. Pero cuando el pasado se debilita, el futuro comienza a tomar fuerza. Si hoy percibes que tu pasado ya no tiene el volumen de antes, no tengas miedo. No es frialdad, es sanidad en curso. No es olvido, es libertad en formación. Y eso es una señal clara de que Dios no solo está preparando lo que viene, está asegurándose de que ya no seas esclavo de lo que quedó atrás, el extraño desfase entre tu fe y tu realidad. Hay un punto del camino en el que tu fe va más rápido que tu realidad. Crees con fuerza, pero aún no ves resultados. Confías, pero las circunstancias no acompañan. Oras con convicción, pero la respuesta parece demorada y ese desfase duele, porque por dentro sabes algo, pero por fuera todo parece decir lo contrario. ¿Te has sentido así? Como si tu espíritu ya estuviera en un lugar, pero tu vida todavía no hubiera llegado allí. Este es uno de los conflictos más intensos del alma, porque no estás en incredulidad. Estás en fe, pero tampoco estás en cumplimiento. Estás en medio, y estar en medio cansa. Cansa tener certeza interna mientras la realidad externa sigue resistiendo. Cansa sostener esperanza cuando los hechos todavía no la confirman. Cansa creer sin tener cómo demostrar lo que estás sintiendo por dentro. Psicológicamente, este desfase genera una tensión profunda. La mente ama la coherencia. Quiere que lo que se siente por dentro coincida con lo que se ve por fuera. Cuando eso no ocurre, surge la inquietud, la frustración, la batalla interna. Y muchos interpretan este malestar como señal de que algo está mal. Pero en realidad, este malestar es señal de que algo está avanzando. Espiritualmente, este desfase es un territorio sagrado. Es el punto donde Dios te enseña a no depender de la validación de los hechos, a sostener la fe incluso cuando la realidad aún no te da permiso para celebrar. Es cuando aprendes a caminar con una verdad que todavía no se manifiesta, pero que ya se instaló dentro de ti. Abraham vivió ese desfase durante años. Creía en una promesa que su cuerpo ya no podía sostener naturalmente.
David fue ungido rey mientras seguía viviendo como fugitivo. José recibió sueños de gobierno mientras dormía en una prisión. La fe siempre corre delante de la realidad, y eso no es injusticia, es entrenamiento. Tal vez hoy te preguntes por qué tu corazón está tan convencido si tu vida aún no refleja nada de eso. Y esa es una de las preguntas más dolorosas de este proceso. Porque es más fácil cuando no se cree. Es más pesado cuando se cree de verdad. La fe auténtica pesa cuando la realidad aún no se alinea. Pero aquí hay una revelación profunda. Dios permite este desfase para que tu fe no se apoye en las circunstancias, sino en la relación. Para que no creas solo cuando ves. Para que no confíes solo cuando todo encaja. Para que sepas permanecer incluso cuando no hay coherencia visible. Este es el terreno donde muchos se cansan, donde la mente dice, ya basta, donde el corazón se fatiga, donde la tentación de rendirse se vuelve intensa, porque sostener una fe que aún no encuentra espejo en la realidad exige una madurez que no se forma en la comodidad. Y sin embargo, este desfase es una de las señales más claras de que algo grande se está gestando, porque cuando la realidad finalmente alcanza a la fe, el impacto es mucho más profundo. Ya no te sorprende como un golpe, te confirma como una verdad que tu espíritu ya conocía. Si hoy sientes que tu fe está adelantada a tu vida, no te angusties, no te juzgues, no pienses que estás imaginando cosas. Tal vez Dios ya te mostró por dentro a dónde te está llevando. Y lo único que falta es que el tiempo alcance lo que tu espíritu ya vio. Y en este punto exacto del proceso se revela otra señal importante. Cuando la fe ya no depende de resultados inmediatos para seguir viva, estás mucho más cerca de la bendición de lo que imaginas. Porque la bendición no nace en la realidad. Nace primero en la convicción, y cuando la convicción se mantiene incluso en el desfase, la realidad tarde o temprano se rinde. Cuando Dios te vuelve incómodo en lugares donde antes encajabas, algo empieza a desacomodarte por dentro. No hay un motivo claro, no pasó nada grave, nadie te expulsó, pero ya no te sientes en casa donde antes descansabas. Lo que antes era cómodo ahora pesa. Lo que antes encajaba ahora aprieta. Y te preguntas en silencio, ¿por qué ya no me siento igual aquí? Esa incomodidad no es ingratitud, es crecimiento. Dios suele mover primero el interior antes de mover los escenarios, y una de las formas más delicadas en que lo hace es quitándote la sensación de pertenencia en lugares que ya cumplieron su ciclo en tu vida. No te empuja con violencia, te inquieta con suavidad. Te muestra poco a poco que ya no cabes donde antes te acomodabas sin esfuerzo. Psicológicamente, esto genera confusión. Porque una parte de ti quiere quedarse donde se siente seguro, aunque ya no esté vivo por dentro. La mente ama lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no nutre. Pero el espíritu sabe cuando un ambiente empieza a quedarle pequeño, y esa tensión interna es el lenguaje de Dios diciendo que algo está por cambiar. Tal vez hoy te sientes fuera de lugar con personas que antes eran tu refugio. Tal vez conversaciones que antes te llenaban, ahora te vacían. Tal vez rutinas que antes te sostenían, ahora te apagan. Y eso duele, porque nadie quiere sentirse desubicado. Pero ese desubicarse es muchas veces la señal de que Dios está ampliando tu capacidad para algo mayor. David ya no cabía en los campos cuando fue ungido, pero todavía no podía estar en el trono. José dejó de caber en la casa de su padre antes de estar listo para gobernar. La incomodidad es una tierra de tránsito, no es tu destino final. Es el pasillo entre lo que fuiste y lo que estás por ser. Y aquí muchos se equivocan, piensan que si algo incomoda, viene del enemigo. Pero no toda incomodidad es ataque.
Algunas son invitación, algunas son despedida, algunas son empuje disfrazado de crisis. Dios no siempre abre nuevas puertas de inmediato. A veces, primero, te hace sentir que ya no puedes quedarte donde estás. Si hoy te sientes incómodo en espacios donde antes te sentías seguro, no te apresures a huir ni a pelear. Quédate un momento escuchando lo que esa inquietud te está diciendo. Tal vez no es rechazo, tal vez es preparación, tal vez Dios está creando en ti el vacío necesario para introducir algo que aún no conoces. Y esta es otra señal silenciosa antes de la bendición. Cuando ya no encajas por completo en el pasado, es porque tu futuro empezó a reclamarte por dentro. Y aunque no sepas todavía a dónde vas, al menos ya sabes que no puedes quedarte donde estabas. El punto exacto donde cansas de luchar y aprendes a confiar. Llega un instante interior que no se anuncia con palabras, pero que se siente con todo el cuerpo. Ya no tienes fuerzas para seguir defendiendo tus planes. Ya no te queda energía para seguir empujando puertas cerradas. No es derrota, es algo más profundo. Es cuando descubres que luchar ya no te sostiene y por primera vez comienzas a confiar de verdad. Durante mucho tiempo pensaste que la fe era resistir sin parar, orar sin descanso, insistir sin tregua. Y eso tiene su tiempo. Hay batallas que sí se pelean, pero existe un punto exacto del proceso en el que Dios te enseña que seguir luchando desde tus propias fuerzas ya no te acerca, te agota. Y ese agotamiento no es castigo, es una invitación. Psicológicamente, aquí ocurre un quiebre importante. El sistema nervioso deja de vivir en estado de alerta constante. La mente suelta el control progresivamente. El cuerpo deja de tensarse frente a todo. Y ese descanso no nace de haber resuelto los problemas, sino de haber aceptado que tú no eres el centro de la solución. Ese cambio marca madurez emocional. Ya no reaccionas desde la urgencia. Comienzas a responder desde la confianza. Espiritualmente, este es uno de los momentos más sagrados del camino, cuando dejas de pelear para convencer a Dios de algo y empiezas a descansar en que Él ya sabe, cuando la oración deja de ser una negociación y se convierte en rendición. Cuando ya no dices, Señor, hazlo ahora, sino, Señor, hazlo como tú quieras. Aquí muchos se asustan, porque confunden confianza con pasividad. Pero confiar no es cruzarse de brazos. Confiar es dejar de mover lo que Dios te pidió que sueltes. Es caminar sin ansiedad. Es esperar sin tensión. Es creer sin exigir. Y eso requiere una fuerza más profunda que la lucha. La fuerza del abandono en Dios. Quizás por eso últimamente te sientes cansado de discutir con el cielo, cansado de justificarte, cansado de explicarte, y al mismo tiempo sientes una calma tímida que antes no existía. Esa calma no viene de entenderlo todo, viene de haber soltado el control, y quien suelta el control no pierde poder, gana paz. Este punto es decisivo. Porque aquí la fe deja de ser un esfuerzo y comienza a ser un descanso consciente. Dejas de cargar lo que nunca fue tuyo sostener. Y en ese descanso, Dios comienza a moverse con una profundidad que solo es posible cuando tú ya no estás empujando desde la ansiedad. Si hoy te sientes agotado de luchar, no te acuses, no te juzgues. Tal vez no estás perdiendo la fe. Tal vez estás entrando en la forma más madura de vivirla, la que ya no necesita pelear para sentirse segura, la que puede esperar sin miedo, la que confía incluso cuando no entiende. Y cuando este cansancio santo aparece, es porque la bendición ya no necesita ser perseguida. Está siendo preparada en un nivel donde solo la confianza puede sostenerla. Cuando tu lenguaje interior deja de ser de derrota. Sin darte cuenta, algo empieza a cambiar en la forma en que te hablas a ti mismo. No es un esfuerzo consciente, no es una técnica aprendida. Es un giro silencioso en el diálogo interno.
Donde antes había condena, ahora hay comprensión. Donde antes había anticipación de fracaso, ahora empieza a surgir una esperanza sobria. Donde antes te hablabas desde el miedo, ahora comienzas a hablarte desde la fe. Y ese cambio no es pequeño. Es una de las señales más profundas de que Dios está reprogramando tu interior. Durante mucho tiempo, tu lenguaje interno fue una repetición de pérdidas, errores, culpas y pronósticos oscuros. No porque fueras débil, sino porque eso fue lo que aprendiste a oír, a creer, a cargar. La mente se acostumbra a narrarse desde la herida y lo hace con tanta naturalidad que muchas veces ni siquiera percibe que vive en modo de derrota constante. Pero llega un día en que esa voz empieza a debilitarse. No desaparece de golpe, pero pierde autoridad. Psicológicamente, este es un paso de altísima madurez. El cerebro deja de activar de forma automática los circuitos del fracaso. La mente comienza a tolerar la posibilidad de que algo bueno también puede suceder. Ya no se defiende del futuro atacándolo antes de tiempo. Aprende a esperar sin sabotear. Y eso no ocurre por motivación externa, ocurre porque el interior ha sido tocado en un nivel más profundo. Espiritualmente, este cambio es fruto de una obra silenciosa del Espíritu, porque solo Dios puede reemplazar un lenguaje de muerte por un lenguaje de vida sin imponerlo. Solo Él puede enseñarte a hablarte con gracia sin negar la verdad. Solo Él puede curar una mente acostumbrada a fallar para que empiece a pensar desde la posibilidad. Tal vez hoy te sorprendas a ti mismo diciendo frases que antes no eran tuyas. Te descubres pensando, esto puede cambiar, no todo está perdido. Tal vez Dios sí está trabajando, y aunque aún tengas miedo, esa nueva forma de hablarte ya está creando un espacio interior donde la bendición puede habitar sin ser rechazada por tu propia incredulidad. Muchos no reciben lo que Dios quiere darles no porque Él no quiera entregar, sino porque su lenguaje interior aún lo rechaza todo antes de llegar. La mente condena lo que el cielo libera, pero cuando el lenguaje cambia, también cambia la receptividad del alma. Ya no te defiendes de la esperanza, empiezas a permitirla. Si notas que tu manera de pensar ya no es tan dura contigo, no minimices ese avance. No es solo psicología, es también gracia. Es Dios entrando en el territorio más íntimo de tu vida, tu diálogo interno, donde nadie oye, donde nadie corrige, donde solo tú y Él saben cuántas batallas íntimas has librado. Y cuando el lenguaje interior deja de ser de derrota, la bendición ya no encuentra resistencia en tu mente, ya no es vista como amenaza, ya no es sospechada como ilusoria. Comienza a ser aceptada como posibilidad real. Ese cambio es discreto, nadie lo aplaude, pero es uno de los movimientos más decisivos antes de una gran respuesta de Dios, porque la mente que aprende a hablar desde la fe se convierte en terreno fértil para todo lo que está por venir, el día en que tu oración cambia de súplicas a rendición. Hay un momento en el camino espiritual que no se puede forzar, no se programa, no se imita, simplemente llega. Es cuando tu oración deja de sonar como un pedido desesperado y comienza a respirarse como una entrega consciente. Ya no hablas con Dios desde la urgencia, sino desde la confianza. Ya no intentas convencer al cielo, sino alinearte con Él. Y ese cambio es profundo, aunque nadie más lo note. Durante mucho tiempo oraste desde la necesidad, desde el miedo, desde la carencia, y no era incorrecto, era humano. El corazón herido ora como sabe, la mente cansada suplica como puede, pero llega un día en que algo dentro de ti se cansa de pedir desde la ansiedad. No porque ya no necesites, sino porque ya no quieres relacionarte con Dios desde el desespero. Algo te conduce, con suavidad, a una forma más madura de hablarle. Psicológicamente, este cambio es un descanso para el sistema nervioso.
La mente deja de activarse en modo amenaza cada vez que ora. El cuerpo ya no entra en tensión frente al futuro. La respiración se vuelve más lenta, el pensamiento más sobrio. La oración deja de ser un espacio de lucha y comienza a ser un espacio de encuentro. Ya no llegas a Dios para descargar angustia solamente. Empiezas a llegar para permanecer. Espiritualmente, esta es una de las transiciones más sagradas que existen, porque aquí la fe deja de estar basada en resultados inmediatos y comienza a sostenerse en la relación. Ya no le dices a Dios solo lo que quieres que haga, empiezas a decirle lo que estás dispuesto a soltar. La oración ya no es una lista de exigencias, se convierte en un acto de rendición. Tal vez por eso hoy te descubres orando de forma diferente. No hablas tanto, no pides tanto. A veces solo respiras delante de Dios. A veces solo te quedas en silencio. A veces solo dices, aquí estoy. Y aunque parece que pides menos, en realidad estás entregando más. Estás entregando el control. Estás entregando la expectativa rígida. Estás entregando tu manera de exigirle a Dios que se adapte a tus tiempos. Este cambio suele asustar al principio, porque parte de ti se angustia al dejar de controlar el proceso con palabras. Parte de ti teme que, si no ruegas con fuerza, nada suceda. Pero ocurre exactamente lo contrario. Cuando dejas de orar desde la exigencia, tu fe se vuelve más estable, menos reactiva, más profunda. Ya no se sostiene en la intensidad del pedido, sino en la solidez de la confianza. Jesús mismo vivió este punto en Getsemaní. Pasó de «aparta de mí este cáliz» a «no se haga mi voluntad, sino la tuya». Ese no fue un momento de debilidad, fue el punto más alto de su entrega. Y ese mismo movimiento comienza a aparecer en ti cuando tu oración deja de pedir solo que la situación cambie y empieza a permitir que tú seas cambiado primero. Y aquí se esconde una señal muy clara de que la bendición está cerca. Cuando la oración ya no nace del miedo a perder, sino de la capacidad de soltar. Cuando ya no ruegas para forzar una respuesta, sino que descansas para permitir que Dios actúe con libertad. Porque Dios no se mueve por presión, se mueve por relación. Si hoy notas que tu forma de orar ya no es tan ansiosa, no te inquietes. No pienses que te estás apagando por dentro. Tal vez te estás ordenando. Tal vez estás entrando en una intimidad más profunda, una donde ya no necesitas gritar para sentir que Dios te escucha, una donde ya no necesitas explicar tanto porque sabes que Él ya conoce tus silencios. Este es el día en que la oración deja de ser solo un grito de necesidad y se convierte en un acto de confianza viva. Y cuando ese cambio ocurre, la bendición ya no encuentra un corazón desesperado que la desorganice, sino un corazón rendido que sabe sostener lo que está por venir, cuando ya no temes perder lo que aún no has recibido. Hay un punto silencioso en el alma donde algo muy profundo se acomoda. Sigues esperando, sigues deseando, sigues creyendo, pero el miedo a perder ya no te gobierna. Antes, solo imaginar que aquello que esperabas no llegara te paralizaba. Vivías en tensión, vigilante, tenso por dentro, como quien protege algo que aún no tiene. Y sin darte cuenta, ese miedo controlaba tu fe. Hoy, algo cambió. No porque ya tengas la bendición en las manos, sino porque ya no vives dominado por el terror de no alcanzarla. Este desapego no es frialdad. Tampoco es indiferencia, es madurez espiritual. Es cuando el alma deja de aferrarse de forma desesperada a lo que todavía no se manifestó. Ya no intentas proteger el futuro con ansiedad. Ya no vigilas el mañana como si fuera una amenaza. Empiezas a vivir el presente con más verdad, con más respiración, con más quietud. Psicológicamente, este es un cambio inmenso. El cerebro deja de operar en modo de pérdida anticipada. La mente ya no fabrica catástrofes por adelantado.
el sistema nervioso deja de estar en constante alerta. Y cuando el miedo a perder se disuelve, el cuerpo también descansa. Las emociones se ordenan, la percepción del tiempo se suaviza. Ya no corres detrás de lo que aún no llegó. Caminas. Espiritualmente, este es uno de los mayores actos de confianza que existen, porque el miedo a perder algo que aún no tienes es en el fondo miedo a que Dios no cumpla. Miedo a que el cielo te falle. Miedo a que tu fe haya sido una ilusión. Cuando ese miedo se debilita, no porque ya viste la respuesta, sino porque ya aprendiste a confiar sin garantías visibles. Algo muy serio se ha formado dentro de ti. Antes, tu oración estaba cargada de ansiedad. Señor, que no se me escape. Señor, que no lo pierda. Señor, que no falle. Hoy, quizá tu oración suena más a Señor. Si viene, enséñame a recibir. Si tarda, enséñame a esperar. Y si cambia, enséñame a confiar. Ese cambio es gigantesco, porque ya no estás negociando con Dios desde el miedo, estás caminando con Él desde la alianza. Este estado no te hace pasivo, te hace libre, sigues comprometido, sigues fiel, sigues dispuesto, pero ya no estás esclavizado por el resultado. Tu valor ya no depende de si la promesa se cumple mañana o después. Tu identidad ya no está suspendida de un evento futuro. Eso es libertad espiritual, eso es descanso profundo. Y aquí hay un misterio que pocos entienden. Muchas bendiciones no llegan mientras son idolatradas. Llegan cuando dejan de ser dioses, cuando dejan de ser el centro, cuando dejan de ser la condición para tu paz, cuando ya no son aquello sin lo cual sientes que no puedes vivir. Porque cuando una bendición ocupa el lugar donde solo Dios debería estar, se convierte en carga antes que en regalo. Tal vez por eso hoy ya no te desesperas como antes. Ya no te consumes imaginando escenarios. Ya no te asfixias con la posibilidad de perder algo que aún no llegó. Y eso no es falta de fe, es una fe más pura, una fe que ya no está atada al resultado, sino a la relación. Cuando ya no temes perder lo que aún no has recibido, algo en ti se ordenó en el lugar correcto. Y cuando el corazón se ordena, la bendición ya no encuentra resistencia, ni idolatría, ni pánico. Encuentra espacio, encuentra sobriedad. Encuentra un alma que puede recibir sin destruir lo que recibe por exceso de miedo. Esta es una de las señales más discretas y al mismo tiempo más claras de que tu interior ya no está dominado por la ansiedad del futuro. Y cuando el miedo deja de dictar tu fe, lo que viene ya no encuentra un corazón temblando, sino uno firme, consciente y preparado para sostener sin aferrarse. El silencio interior que aparece antes de un gran movimiento de Dios. Hay un tipo de silencio que no nace del vacío, sino de la profundidad. No es un silencio de abandono, es un silencio de gestación. De pronto, el ruido interior baja. Las preguntas pierden volumen. La urgencia se debilita. Sigues sin tener todas las respuestas, pero ya no te persiguen como antes. Algo se aquieta por dentro. Y ese silencio no es señal de que Dios se fue. Es señal de que Él se acercó de una manera distinta. Antes tu mente vivía llena de diálogos internos, de escenarios, de temores, de explicaciones. Todo pasaba al mismo tiempo. El alma no encontraba pausa. La oración era más lucha que descanso. Pero hoy, sin que sepas exactamente cómo, comienza a surgir un espacio nuevo dentro de ti. Un espacio donde ya no necesitas pensar tanto, donde ya no tienes que resolver todo ahora, donde puedes simplemente estar delante de Dios sin querer forzar nada. Psicológicamente, este silencio es una señal de regulación profunda. El sistema nervioso deja de vivir en hipervigilancia. El cerebro ya no interpreta cada espera como amenaza. El cuerpo aprende a descansar aun cuando la respuesta no llegó.
Y ese descanso no es evasión, es integración. La mente está aprendiendo a confiar en algo que ya no necesita estar explicando todo el tiempo. Espiritualmente, este silencio es uno de los lenguajes más claros de Dios, porque cuando Él se mueve en niveles más profundos, ya no suele hacerlo con ruido, ya no necesita estremecimientos emocionales para hablar. Ahora trabaja en capas más internas del ser. Es el silencio del Salmo que dice: en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. No es una frase bonita, es una experiencia viva. Tal vez por eso ya no te desespera tanto el hecho de no entender, ya no te angustia tanto el no saber cuándo. Sigues esperando, sí, pero ya no con la misma agitación por dentro. Hay un tipo de paz que comenzó a brotar incluso en medio de la incertidumbre. Y esa paz no viene de las circunstancias, viene de una presencia que comenzó a llenar el espacio donde antes había solo ansiedad. Muchos piensan que cuando todo se queda en silencio es porque nada está pasando. Pero en el reino de Dios, el silencio suele ser la antesala del movimiento. La semilla crece en silencio bajo la tierra. El niño se forma en silencio en el vientre. Las transformaciones más definitivas no hacen ruido cuando comienzan. Solo cuando ya están maduras pueden ser vistas. Si hoy percibes un silencio nuevo dentro de ti, cuídalo. No lo llenes apresuradamente con ruido externo. No lo interrumpas con prisa. Tal vez ese silencio no es vacío. Tal vez es el espacio que Dios está creando para entrar con una obra más profunda. Cuando el alma aprende a callar sin angustia, el cielo encuentra un lugar donde hablar sin resistencia. Y esto es una señal muy clara de que algo grande se está preparando. No en la superficie, no en lo visible, sino en esa región íntima donde solo tú y Dios saben lo que está siendo trabajado. Cuando el silencio interior aparece sin que la fe se apague, es porque el movimiento ya comenzó en un nivel que aún no se anuncia con hechos, pero que pronto se manifestará con vida. Cuando descubres que la bendición no vendrá a reemplazarte, sino a revelarte. Llega un momento de lucidez espiritual en el que entiendes algo que antes no podías ver. La bendición que esperas no viene a convertirte en otra persona, no viene a borrar tu historia, no viene a maquillarte el alma, viene a revelarte, a sacar a la luz quién te has convertido mientras esperabas. Y este descubrimiento es tan profundo que al principio incluso asusta. Durante mucho tiempo pensaste que la bendición sería una especie de borrón y cuenta nueva, que todo sería diferente afuera y por consecuencia también diferente adentro. Pero ahora comienzas a ver que el proceso ya te transformó antes del resultado. Ya no reaccionas igual, ya no deseas igual, ya no oras igual, ya no temes igual. Entonces, ¿qué es lo que realmente falta? No es una nueva identidad, es la manifestación de la que ya fue formada en silencio. Psicológicamente, esto es un momento de integración. La mente empieza a reconocer que el crecimiento no vendrá como un choque externo, sino como la confirmación de algo que ya fue construido internamente. El cambio deja de ser imaginado como algo mágico y pasa a ser comprendido como algo coherente, congruente, preparado. La ansiedad disminuye porque ya no necesitas convertirte en alguien distinto para recibir. Ya estás siendo hecho apto por dentro. Espiritualmente, este es un punto de gran madurez, porque aquí el ego pierde una ilusión muy antigua, la de que la bendición vendrá a salvarte de quien eres. No, ella no viene a sustituirte, viene a exponerte, a mostrar lo que Dios ya trabajó en tus miedos, en tu carácter, en tu fe, en tu forma de amar, de esperar, de resistir. La bendición no te crea, te revela. Por eso, ahora miras tu proceso con otros ojos. Ya no lo ves solo como desgaste.
Empiezas a percibirlo como formación. Lo que antes parecía atraso, ahora se presenta como preparación. Lo que parecía silencio, ahora se muestra como edificación interna. Y esta nueva lectura libera tu corazón de la urgencia de cambiar de escenario para validarte como alguien transformado. Es en este punto cuando te das cuenta de que, aún sin la bendición visible, ya no eres la misma persona que comenzó a esperar. Algo profundo ya ocurrió, y la bendición que se acerca no viene a darte identidad, viene a confirmar la que ya nació en ti a través del proceso. Cuando entiendes esto, la espera deja de ser humillante, deja de ser una prueba de valor, se convierte en un altar de formación. Y en ese altar, Dios no te está preparando para recibir algo que te hará mayor. Te está preparando para que cuando recibas no te pierdas a ti mismo en medio de lo que viene. No estás esperando la bendición. La bendición está esperando tu nivel de madurez. Hay una verdad que solo se entiende cuando ya se ha caminado lo suficiente por el desierto interior. No eres tú quien estás solamente esperando una bendición. Es la bendición la que ha estado esperando a que tú seas capaz de sostenerla sin que te rompa por dentro. Porque no toda bendición llega para salvar. Muchas llegan para revelar cuánto has crecido. Y si no hay madurez, incluso lo que viene del cielo puede convertirse en peso. Durante mucho tiempo creíste que el retraso era castigo, que el silencio era abandono, que la espera era una forma de rechazo. Pero ahora, después de todo este recorrido interior, comienzas a ver algo distinto. Si Dios te hubiera entregado aquello que pedías cuando aún pensabas como antes, cuando reaccionabas como antes, cuando temías como antes, quizá hoy estarías lejos de Él. La bendición te habría apartado de la fuente, en lugar de acercarte. Psicológicamente, la madurez es la capacidad de recibir sin deformar, de operar sin destruir, de avanzar sin perderse. Y espiritualmente, la madurez es la capacidad de sostener lo que Dios da sin convertirlo en ídolo, sin hacer de ello una identidad, sin reemplazar la relación por el resultado. Por eso la bendición no se adelanta al proceso. Nunca. Primero se ensancha el corazón, después se ensancha la historia. Tal vez ahora entiendes por qué Dios no respondió cuando tú estabas listo para recibir, sino cuando estabas en camino de sostener. Porque recibir es una cosa, sostener es otra muy distinta. Hay personas que reciben milagros y luego se pierden en ellos. Hay personas que reciben promesas y luego las convierten en su propio Dios. Pero cuando la madurez llega primero, la bendición ya no ocupa un lugar peligroso en el alma. Este es el punto donde se revela algo profundo. Tú no estás retrasado, estás siendo afinado. No estás olvidado, estás siendo alineado. No estás fuera de tiempo, estás siendo entrenado para no perderte cuando el tiempo de Dios se manifieste. Lo que viene no está esperando tu desesperación, está esperando tu estabilidad. No está esperando tu ansiedad, está esperando tu firmeza interior. Y aquí ocurre un cambio decisivo. Dejas de vivir como alguien que implora por algo que falta y comienzas a vivir como alguien que se prepara para no destruir lo que viene. Tu fe ya no se mide por cuánto pides, sino por cuánto confías. Tu esperanza ya no se apoya en fechas, sino en la certeza de que Dios no llega tarde. Llega cuando todo en ti ya está en posición de vida. Tal vez después de escuchar todo esto, algo dentro de ti se aquieta. Ya no sientes la misma prisa. Ya no sientes la misma urgencia que antes. No porque dejaste de creer, sino porque ahora crees de una forma más profunda. Una fe que ya no necesita correr. Una fe que puede esperar sin desgarrarse por dentro, una fe que confía incluso cuando no entiende. Y ese es el mayor milagro que pudo haber ocurrido en este proceso.
Antes de cambiar tu historia por fuera, Dios ya transformó la forma en que tú la vives por dentro. Antes de darte la bendición, te dio estructura. Antes de darte la respuesta, te dio corazón. Antes de darte lo que pedías, te dio la capacidad de no perderte cuando lo recibas. Ahora, en este punto exacto, no te invito a pedir con desesperación. Te invito a presentarte con humildad, a soltar los tiempos rígidos, a confiar con el alma abierta, a decirle a Dios, desde lo más honesto de tu interior: si aún no llegó, confío. Si ya está cerca, también confío. Si llega como espero, te adoro. Y si llega de otra manera, también te sigo. Y allí, en ese lugar de rendición madura, de fe sobria, de esperanza sin ansiedad, la bendición ya no encuentra un corazón infantil que la absolutiza. Encuentra un corazón firme que la recibe como regalo, no como salvación. Ahora haz una pausa. Respira con el alma. Preséntate delante de Dios sin máscaras, no para exigir, sino para confiar. Porque cuando la fe toca el corazón con esta profundidad, la bendición ya no tarda por descuido. Llega en el momento exacto en que ya puede habitar sin destruir lo que Dios formó primero en ti.